Muy bien, iglesia. Antes de comenzar este tiempo de la exposición de la palabra, doy gracias a los hermanos que con manera diligente y con buena actitud y disponibilidad están en la parte técnica para que a usted les llegue esta transmisión. Quiero dar gracias a Julián Muñoz, que está en cámaras, a Andrés Cornejo, Juan Felipe Sierra, que están en la parte técnica, y a Rafael Jiménez en el sonido. Siempre la invitación de ellos es recordarle a usted la importancia que en el hogar donde usted está, allí en el lugar, en su domicilio, apartamento, casa, haya un solo dispositivo para la transmisión, para que de esta manera no se le congele la señal. Desde aquí les garantizamos que sale una buena señal. También quiero invitarle a que usted le dé me gusta a el Instagram y al Facebook de la congregación, porque allí estaremos en semana poniendo afiches de anuncios de la congregación. Repito, la importancia de que usted, lo que es el Instagram y al Facebook, le dé me gusta para que le estén llegando todas las notificaciones, todas las noticias, los afiches que estamos en semana poniendo acerca de noticias de la congregación. Hoy también tenemos Cena del Señor, como ayer sábado. Siempre el primer fin de semana tenemos Cena del Señor. Anoche estuvimos hablando acerca del arrepentimiento. Quiero invitarle, si por algún motivo usted ayer no pudo estar en la reunión, para que entonces escuche la exposición de la palabra del día de ayer, porque estamos en una línea. Ayer hablamos de arrepentimiento y hoy vamos a hablar acerca de la fe. El viernes pasado, en la reunión de jóvenes, que es a las 7 de la noche, que se conectan por una aplicación, espero mencionarlo bien, Meet, espero decirlo bien, Meet. Recuerde que si usted tiene algún joven que desea conectarse con la reunión de jóvenes, entonces se comunican al celular del ministro Carlos Javier o al de la esposa de él, o también al mío, para ubicar a este joven que asista y que esté allí en la reunión de jóvenes. Invitaron a un joven de 19 años que le compartió a los jóvenes acerca de tener seguridad, convencimiento de la fe en el Señor Jesucristo, de ser jóvenes ya muy firmes en la creencia, en la vida de fe. Y aunque estuve un poco tiempo, recibí algo muy importante, y es con esto que deseo iniciar la exposición de la palabra de esta mañana, que se llama la fe. Primera verdad, escríbalo en su corazón y escríbalo en su mente. La fe no es creer en una cosa sin evidencia. Por el contrario, nuestra fe descansa en la mejor de las evidencias, a saber, la palabra de Dios. La fe es un asunto de la mente sin apartar el corazón. La fe es un asunto de corazón, pero sin apartar la mente. Por lo tanto, usted y yo, que tenemos fe, nuestra fe no es un salto a un vacío. Al contrario, usted y yo tenemos la mejor de las evidencias del por qué tenemos fe, y está en la palabra de Dios. Acompáñeme por favor a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Allí en su Biblia manual, o si tiene su Biblia en el dispositivo, y para los que tienen también la cultura de escribir, segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5. Y que sea el Espíritu abriendo nuestro entendimiento, que cada uno de ustedes tenga hoy oído para oír. Ruego al Espíritu Santo para que
seamos redarguidos por la palabra y que cada uno de ustedes preste toda atención a la exposición de la palabra. Por eso quiero invitarle a que por favor esté pendiente y busque la predicación del día de ayer acerca del arrepentimiento. En la segunda carta a los Corintios, Pablo hace toda una defensa de su llamado como ministro del Evangelio, de su llamado como verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Y allí es atacado el ministerio de Pablo, es atacado por los falsos maestros. Y una característica de los falsos maestros es que no hablan de santidad. Una característica de los falsos maestros es que se ocupan del humanismo, donde todo está centrado en la humanidad, en la persona y no en Cristo Jesús. Uno de los ataques y una de las evidencias de los falsos maestros es que no hablan contra el pecado. Al contrario, algunos de ellos afirman de que como usted ya nació de nuevo y su cuerpo va a ser glorificado, va a tener un cuerpo diferente, entonces por lo tanto usted puede pecar con su cuerpo porque no afecta en nada ni a su alma ni a su espíritu, lo que es una total herejía. Es una total herejía. Pues bien, Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, ataca también a estos falsos maestros y les dice a los de Corinto esta verdad, que también es una verdad aplicable para usted y para mí el día de hoy. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5. Capítulo 13 versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Qué estaba originando la falsa enseñanza en Corinto? Estaba generando en los creyentes de Corinto una actitud deplorable, una actitud en contra de la confesión de fe. Ellos habían hecho una confesión de fe: creemos en Cristo, pero su profesión de fe era totalmente contraria a la confesión de fe. Algunos creyentes de Corinto visitaban los templos paganos e iban a la casa de Dios. Algunos de ellos estaban en la casa de Dios proclamando a Jesucristo, pero su comportamiento fuera del templo de Dios era totalmente diferente, viviendo en pecados. Confesaban algo, pero vivían de otra manera. Traigo a memoria el texto que dice: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sí, por eso Pablo, defendiendo su ministerio, le dice a ellos: examínense si realmente ustedes están teniendo una profesión de vida de fe, una vocación verdadera de vida de fe. Ustedes dicen creer en Cristo, pero no se están comportando como cristianos. Ustedes dicen leen la Biblia, pero no practican lo que dice la Biblia. Ustedes dicen ser personas que tienen fe en Jesucristo, pero van y compran el chance. Ustedes dicen ser personas que creen en Cristo, pero leen el horóscopo. Tienen una confesión de fe, pero no una profesión de fe. Ustedes dicen creemos en Cristo, pero también ponen su confianza en el azar. Ustedes dicen mi confesión es que creo en Cristo, pero la manera como ustedes viven, no profesan
lo que confiesan que tienen como fe. Por esto esta palabra es pertinente para nosotros. Ustedes dicen: mi profesión, mi confesión es Cristo, pero en la profesión aún todavía creen en agüeros, lo cual no debe de ser así en nosotros los creyentes. Por eso, examinaos a vosotros mismos, probaos si estáis verdaderamente caminando vida de fe. Una persona con verdadera fe no vive de una manera mundana. No vive de una manera mundana. Pablo les está diciendo a ellos que ellos no eran auténticos en su vida espiritual, y la palabra hoy también nos está diciendo a nosotros: hay que ser auténticos en vida espiritual. Auténticos. Que lo que usted confiesa como fe, también lo profesa, lo tiene como vocación de vida. No permitamos que el antiguo comportamiento mine nuestro nuevo comportamiento. Creyente, si usted tiene verdadera fe en Jesucristo, entonces no permita que nada del viejo hombre mine, venga a influenciar su nuevo comportamiento. En el contexto, Pablo les está diciendo a ellos: si yo soy un falso apóstol, entonces ustedes tienen una falsa fe. Pero si yo soy, me estoy en el contexto de 2 de Corintios y de capítulo 13, pero también Pablo les está diciendo: si yo soy un verdadero apóstol de Jesucristo, entonces ustedes tienen una verdadera fe. Y Pablo sí era un verdadero apóstol. Hoy en día, lamentablemente, la iglesia está siendo influenciada por un ministerio que es bíblico, pero que muchos se hacen llamar apóstoles sin serlo. Está siendo dominada por la apostolitis. Soy apóstol. Bueno, ¿y cuántas iglesias usted ha fundado realmente en campos blancos? ¿Cuántos pastores realmente usted está cuidando? Hoy en día muchos se hacen llamar apóstol para simplemente recibir de esos discípulos una donación financiera. Tienen el ministerio por negocio, no por vida de fe. Muchos hoy en día se hacen llamar apóstoles, pero no tienen y no han formado iglesia en ningún campo blanco. Que Dios a esta congregación y a la Misión Suramérica nos libre de llamar a personas apóstoles donde no han fundado ninguna congregación. Hay una pregunta que tengo para usted en esta mañana. ¿Está usted firme en su vida cristiana? El propósito y el fin de esta predicación es que usted tenga un examen de conciencia. Cada uno, cada persona que está conectada en el lugar donde está, su conciencia a usted le está dando testimonio de que usted es un verdadero cristiano. Su conciencia a usted le está dando testimonio de que usted realmente la confesión de fe que ha hecho, vive esa profesión de fe. Hoy en día y de hace tiempo atrás, a la gente simplemente se le dice: tome una decisión por Cristo. No. La decisión no es la clave es vivir en Cristo. Una tarjeta de decisión no da la salvación. La salvación la da
vivir y tener una vocación y una profesión de vivir a Cristo. Por eso la pregunta es, ¿su conciencia a usted le está dando testimonio de que usted es un verdadero cristiano, de que usted tiene verdadera fe? No estoy en contra de llenar una tarjeta de decisión, pero creo que la decisión se debe de evidenciar en una profesión de fe. Yo sé que usted y nosotros estamos rodeados de idolatría y de inmoralidad cada día, y que eso trae una lucha de fe. Yo sé que usted y yo estamos todos los días teniendo una lucha de vida de fe. ¿A causa de qué? A causa de la idolatría y de la inmoralidad que hay en el mundo. Y por eso debemos de cuidarnos. Por eso usted y yo debemos de vivir diferente. No permitir permearnos por esto. No seamos cristianos impostores. No seamos cristianos impostores. No podemos serlo. Que Dios a usted y a mí nos libre de lo mismo. Quiero dejarle una invitación a que se lea toda la primera carta juanina, la primera carta juanina, la primera carta de Juan. Quiero invitarle, no lo haga en estos momentos. ¿Qué tal si utiliza la primera carta juanina esta semana como su devocional personal? Porque cuando usted lee la primera carta juanina, usted allí va a encontrar si realmente las evidencias, la seguridad, la certeza de si realmente usted vive conforme a la confesión de fe que usted ha hecho. Repito, primera carta juanina, léasela toda. Para eso fue escrita la primera carta juanina, para que aquellos que decimos yo tengo fe en Cristo, podamos decir en verdad tenemos una vida conforme al Evangelio, conforme al Evangelio. Acompáñeme a Gálatas capítulo 5. Quiero saber, por favor, los que están monitoreando imagen, si está bien, por favor. Me colaboran, por favor, los que están monitoreando imagen. Me estoy moviendo y quiero saber si sí se está viendo todo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y preste atención, cuando se habla del fruto del Espíritu, no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Y cuando se habla del fruto del Espíritu, aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice que un fruto, una evidencia es fe. Fe. Y aquí está hablando de carácter. Aquí no está hablando del don de fe. Aquí está hablando de carácter. Y cuando está hablando de carácter, está hablando, por lo tanto, de que usted y yo tenemos que tener una vida que realmente muestre carácter de vida de fe. Tenemos que, como creyentes, darnos cuenta de que usted y yo, en nuestro comportamiento, en la manera como vivimos, debemos nosotros como cristianos mostrar carácter de vida de fe. Que nosotros como cristianos, nuestro comportamiento diario debe de evidenciar un carácter de vida de fe. Es lo que habla aquí, porque está hablando de los frutos de la carne, pero también está hablando de carácter de fe. Y cuando hablamos de carácter de fe, hablamos sin vacilación. Hablamos de una vida de fe firme. Estamos hablando de un creyente que constantemente, cada día, está teniendo firmeza en su vida de fe. Estoy hablando de un creyente que no permite que nada ni nadie de este mundo
le quita su convicción de fe. Cuando aquí habla de fe, está hablando de ser estable y permanecer en medio de la prueba. Cuando está hablando aquí de fe, está hablando de un carácter, de una confianza que nunca cambia, de una confianza en Dios que nunca cambia, que es inmutable. Que nosotros como creyentes tenemos un carácter que pase lo que pase, usted y yo vamos a ser creyentes que aunque en este mundo vengan pruebas, vengan situaciones difíciles, usted y yo como creyentes no vamos a cambiar nuestra fe en Dios. No va a cambiar nuestra fe en Dios. Cuando habla aquí de fe, está hablando de alguien que ha aprendido a esperar en Dios y que no anda confundido. Yo sé que este COVID-19 ha probado la fe de algunos de ustedes. ¿Cuál ha sido y cuál será el resultado después de pasar por este COVID-19? Atención, téngalo presente, va a permanecer y se va a quedar. Y se va a quedar. Y cuando digo que se va a quedar es porque es una enfermedad más. Y nos hemos preguntado mucho acerca de este COVID-19, que las grandes potencias del mundo, para poder tener su nuevo orden mundial, entonces está este COVID-19. Pues va a permanecer. La pregunta es, ¿usted va a permanecer en la fe? Porque esta prueba del COVID-19 es una señal de que vendrán otras pruebas. Y esta no es la única prueba que usted y yo tendremos. La Biblia nos muestra en Éxodo, cuando Dios le dice al patriarca: voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Si usted ha leído acerca de las plagas, usted ha leído que hubo algunas plagas que a Israel le tocó vivir con Egipto, pero hubo otras que Dios libró a Egipto. Sí, usted y yo estamos con el mundo viviendo esta plaga, pero ¿cómo está su fe? Porque este COVID ha probado la fe de muchos de ustedes, la confianza de muchos de ustedes. Y esto me trae a memoria un texto bíblico que leí a principios de este año. Y recuerdo que cuando llegó el famoso COVID-19 y cuando nos pusieron en cuarentena, recuerdo que le dije al Espíritu: Espíritu, permíteme compartir esto que he leído aquí en Eclesiastés. Y Dios me dijo: todavía no. Y cada fin de semana: ¿me permites? Todavía no. Y anoche me dijo el Espíritu: es tiempo de compartirlo, es tiempo ahora sí de decirlo. Acompáñeme a Eclesiastés capítulo 17. Capítulo 7, perdón. Eclesiastés capítulo 7. Y aquí hay algo muy interesante que yo quiero que usted lea atentamente conmigo en el Espíritu. Eclesiastés capítulo 7. Repito, lo leí a principios de este año. Lo leí en febrero, en marzo, y decía: Espíritu, ¿me lo permite? Todavía no. Y ayer me dijo: ahora sí lo debes de hacer. Eclesiastés capítulo 7, versículo 13 y 14. Léalo atentamente conmigo. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Atención con lo que sigue. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Porque es que es muy fácil tener fe cuando las cosas están bien. Porque es muy bueno tener fe y practicar la fe cuando en el bolsillo y en la cuenta bancaria hay mucho dinero. Pero ahora que este COVID-19 le ha demostrado a usted y a mí que la confianza no puede estar en el dinero, porque este COVID-19 a usted y a mí nos mostró que nuestra confianza no puede estar en la profesión. Considera, dice el versículo, considera, dice. En este tiempo de adversidad, considera
Dios tiene control de lo uno como de lo otro. Sí, porque tener fe cuando las cosas en el hogar están bien, qué buena es la fe. Pero cuando hay la adversidad en el hogar, ¿cómo está la fe? Cuando en este COVID-19 ha traído adversidad laboral, ¿cómo está su fe? Considera, dice el versículo. Nótese que el versículo está diciendo: en el día del bien goza. ¿Cuántos de ustedes el año pasado por esta fecha de pronto tenían programado para esta fecha estar en Cancún, o estar en Nueva York, o estar en Hawái? Pero no, considera. ¿Sigue su fe siendo igual? ¿A usted se ha fortalecido su fe? ¿O usted está cuestionando la fe? Es más, la Biblia demuestra que cuando Cristo resucitó, dice la Biblia que algunos dudaron. Algunos dudaron, claro, y dudó aquel que no estuvo cuando Cristo dijo: pasa a vosotros. Aquel que no estuvo cuando Cristo se presentó dijo: pasa a vosotros. Cuando se volvió a presentar Cristo, algunos dudaron. Claro que sí. La pregunta es: en este COVID-19, ¿usted está dudando? ¿Usted se está quejando? ¿Usted está cuestionando su vida de fe? ¿Usted está cuestionando a Dios? La Biblia dice: considera. ¿Y qué está diciendo aquí? Que Dios es soberano. Y yo sé que usted dice: sí, pastor, yo sé que Dios es soberano. Pero ¿saben algo? Usted ha cuestionado la soberanía de Dios. Yo sé que si salimos a la calle a preguntarle a la gente: ¿usted cree que Dios es soberano? La gente va a decir: sí, claro, yo sé que Dios es soberano. Pero cuestionamos la soberanía de Dios. ¿Y Dios por qué permitió este COVID-19? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué entonces Él no quita el COVID-19? No sabiendo que la Biblia declara que Él tiene control de todas las cosas. Y Dios sabía que este COVID-19 se iba a presentar este año. Usted y yo no lo sabíamos. Por eso el versículo continúa diciendo: a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué está diciendo el versículo? Usted y yo no conocemos el mañana. Usted y yo no conocemos el futuro. Usted y yo podemos planear, como lo hicimos el año pasado, planear para esta fecha estar en cierto lugar del mundo. Pero usted y yo no conocemos el futuro. Pero una persona que tiene verdadera fe sabe muy bien de que Dios tiene control del futuro. Pero una persona que tiene verdadera fe es una persona que camina cada día con convicción de fe, porque sabe muy bien de que Dios tiene control y conoce el mañana. Por eso el texto está diciendo: considera. Es la importancia de lo que no dice en mi aparato crítico personal. Tengo en este versículo dos versículos que hacen parte de mi aparato crítico personal. Tengo escrito Romanos 8:28 y Filipenses 4:13. ¿No dice Romanos 8:28 que a todos los que amamos a Dios las cosas nos ayudan para bien? ¿No dice Filipenses 4:13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pues bien, este versículo está diciendo: el día del bien, goza del bien. Cuando tienes dinero, gozas del bien. Puedes viajar a diferentes partes, puedes ir a Alemania, puedes ir a otro. Gloria a Dios por todo esto. Puedes pasear, puedes comprar casas, comprar el carro de última gama, se dice. Pero ahora en este COVID-19, que la economía ha estado apretada, ¿estás confiando verdaderamente en Dios? ¿Estás verdaderamente considerando de que Dios es soberano y de que usted no tiene control del mañana? De que usted y yo no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero que sí sabemos de que Dios es soberano. De que sí sabemos de que Dios tiene control de todas las cosas, de que solo Él conoce el mañana. Por eso el versículo dice: el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad,
considera. ¿Qué está considerando usted en este tiempo que ha sido un tiempo de adversidad? Por eso ahora con la pastora les queríamos ministrar a ustedes acerca del dar, porque sabemos que ha sido un tiempo de adversidad económico para todos, para todos. Conozco pastores, me han llamado pastores amigos a decirme: me tocó cerrar la iglesia, ya no hay iglesia. Algunos de ellos dijeron: me estoy dedicando a otro asunto. ¿Dónde está la fe? ¿A quién le creyó en su llamado? ¿Le creyó a Dios o a quién le creyó en el llamado que recibió? Considere, creyente. Yo sé que esto ha sido un tiempo de adversidad, pero este tiempo de adversidad a muchos de ustedes les está probando la fe. Les está probando la fe. Y una persona de fe es una persona de convicción. Si hoy a esta hora, siendo en Colombia las 11 de la mañana con 5 minutos, le estoy diciendo a usted: considere, Dios conoce el mañana, usted no. Usted y yo podemos hacer planes, y no es incorrecto que hagamos planes, pero el que conoce el mañana es Dios. Y Dios desea que nosotros, que no conocemos el mañana, en medio de la adversidad como en medio del bien, tengamos una fe robusta, tengamos una fe inmutable, tengamos una fe que no divaga. Así como cuando a usted todo le está saliendo bien y usted canta y glorifica y exalta al Señor, y usted viene a este lugar en alabanza, en adoración, así también en el tiempo de la adversidad el verdadero creyente de fe canta, alaba y glorifica al Señor. Sí, es lo que está diciendo la Biblia. Considera, Dios conoce el mañana, usted no lo conoce. Por lo tanto, ¿cómo está su vida de fe? Por lo tanto, estos más de 100 días que como Estado colombiano se nos habló de una cuarentena, de un cuidado personal, ¿cómo está su fe? Hay un testimonio de un creyente, de un miembro de esta congregación, que el ministro Anderson conoce, yo conozco. Vino a dar su aporte financiero, cumplió sus responsabilidades y no me dijo el monto, pero le quedó muy poco dinero para comprar su mercado. Pero Dios, viendo la fe de esa persona, le proveyó para mercado. Y yo sé que algunos de ustedes no han podido dar financieramente a la obra en este tiempo, no porque no quieran, sino porque no han podido, que es muy diferente. Pero también sé de que muchos han dado con sacrificio. Con sacrificio. Y a esos que han dado con sacrificio, estoy convencido por lo que dice la palabra, Dios no les hará pasar vergüenza. Pero ¿cómo está su vida de fe? Este versículo está diciendo atentamente: y en el día de la adversidad considera. ¿Qué considera? Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Así como Dios tiene control del bien, así Dios tiene control de esta situación llamada COVID-19. Así también lo tiene. Así como usted dice: Señor, gracias porque tú eres aquel que me da todo bien, así también usted puede decirle: Señor, yo te doy gracias porque en medio de esa adversidad de la cual tú tienes control, yo alabo y glorifico tu nombre. Considera. ¿Está usted realmente viviendo en este tiempo profesión de fe? No solo confesión, sino profesión de fe. Vamos entonces a 1 Corintios capítulo 11, cuando se nos habla de la cena del Señor.
Allí usted en el lugar donde está, usted debe haber preparado los elementos. Pido el favor al ministro Carlos Javier que está en tarima. Y dice en el versículo 28 de 1 Corintios 11, versículo 28: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese a sí mismo. Si usted está en la verdadera fe, pruébese a sí mismo. Si usted realmente está convencido de que usted ha creído en Cristo, pruébese a sí mismo. Si en verdad usted es alguien que está caminando verdadera vida de fe. Voy a pedir el favor a mi esposa que esté aquí conmigo. Pruébese a sí mismo. Hoy vamos a participar del pan y de la copa, pero es necesario que se pruebe a sí mismo. Si usted es alguien que está caminando en vida de fe, si usted es alguien que le ha faltado la fe, pida fe, pero pida sin dudar. Si usted es alguien que en este tiempo su fe lo ha llevado a quejarse, pida perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Y que en el momento de usted participar del pan y de la copa, usted lo esté diciendo: yo lo hago porque yo sé y porque estoy seguro de que mi fe está solamente puesta en Cristo y en nadie más. En Cristo y en nadie más. Y en nadie más. Por eso, pruébese a sí mismo, a cada uno. Voy a pedir el favor a mi esposa, la pastora, para que ore por los elementos y procedamos entonces. Antes que orar por los elementos, yo te invito a que ahí en casa y los que estamos aquí presentes podamos tener un momento y reflexionar. En Romanos 8 también dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y que no venga acusación a tu mente, a tu corazón, porque fallaste en algo. Todos fallamos de una o de otra manera, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir a Cristo. Ahí donde estás, dile: Espíritu Santo, ayúdame a vivir a Cristo. Espíritu Santo, ayúdame a vivir a Cristo. Si en tu mente está ese pensamiento: no merezco, no lo debo de hacer, no puedo participar de la cena, y te acusa una situación, pero la palabra del Señor es hermosa cuando dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo, Él nos perdona, Él perdona nuestro pecado. Amén. Toma ese momento para reflexionar en tu corazón. Y no permitas que la acusación y la condenación te roben esta vida de fe a la que has sido llamado. Amén. Y si estás falto de fe, entonces en aquel que has creído puedes ir y decir: Señor, aumenta mi fe. Amén. Ayúdame a tener una fe sólida, una fe consistente que permanece, Señor. Espíritu Santo, yo oro por todas las personas, mis hermanos, todos los que están aquí, Señor, conectados en la transmisión, para que haya en ellos, Dios, esa consolación que viene del Espíritu, que les conforta su alma en el Amén. creer, Señor. Sí, Señor Jesús. Queremos tener una profesión de fe verdadera. Yo te lo pido, Dios, primeramente yo. Todos necesitamos crecer en esto, Dios, todos. Amén. Pero la palabra nos alienta a permanecer, Señor, y que tú eres compasivo, tú eres un Dios maravilloso, bondadoso. Los elementos que preparamos en casa, Señor, los que están en casa, y nosotros aquí, Señor, damos gracias por el sacrificio en la cruz. Amén. Y bendecimos estos elementos que representan tu sangre, representan tu cuerpo, Señor. Y creemos, Dios, que tú nos haces dignos, no nuestras obras, no nuestros actos, sino que tú, Jesús, nos haces dignos de hoy comer de tu mesa, Señor, y conmemorar
el sacrificio en la cruz. Así es. Así que, Señor, que esta copa que representa tu sangre, hoy más que nunca, sea, Señor, trayéndonos a memoria que esa sangre nos lavó, nos limpió, nos purificó, y que a través de esta sangre tenemos perdón de pecados. Amén. Que a través de la sangre derramada en la cruz fueron perdonadas nuestras transgresiones, nuestra rebelión fue perdonada, Señor, y que tu cuerpo fue molido. Y recordamos esto que afirma nuestra fe, que tú diste tu cuerpo para ser, Señor, molido, Señor, por nosotros. Aleluya. Pero también en él hallamos sanidad. Te damos gracias, Dios, por darnos la oportunidad hoy de enderezar nuestros caminos y de confiar en tu soberanía. Y celebramos la obra de la cruz hoy comiendo de estos elementos. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Bien, entonces, bien pueda, hermano, allí, y los que están aquí con nosotros, poder pasar a coger el pan y la copa. Aleluya. Pueden pasar y hacerlo. Entonces, comemos del pan. Aleluya. Y creemos que por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Eres santo, eres santo. Y bebemos de la copa, porque creemos que la sangre de Cristo nos ha justificado. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Santo, eres santo, mi Señor. Aleluya. Y después de haber participado del sacramento de la cena del Señor, podemos decir: el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Aleluya. Vamos a terminar este tiempo y quiero bendecirles conforme como está escrito en la Biblia. Hablar sobre ustedes la palabra profética más segura. Aleluya. Hemos leído en Eclesiastés: en el tiempo del bien goza, en el tiempo de la adversidad considera. Y para usted que es una persona que tiene fe verdadera en Jesucristo, para usted es esta palabra. Para cada uno de ustedes, para cada familia, dice Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esta palabra sea para usted, para cada familia, para cada miembro de esta congregación que tiene una confesión y una profesión de fe en Jesucristo. Dios te dice hasta ahora: porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, y te dices: no temas, yo te ayudo. Y de esta manera les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por estar conectados con esta reunión y aceptar el contenido de la misma. Dios les bendiga, Dios les guarde.